Por cientos de años se ha creído que los homosexuales son antinaturales, porque la Biblia lo dice. A través de esta serie de videos voy a intentar demostrar que esto se ha debido a una errónea interpretación de los textos bíblicos originales. Quédate conmigo para que aprendas qué es lo que realmente dice la Biblia acerca de la homosexualidad. Bienvenidos al tan esperado tercer video de esta serie. Ha pasado un año desde que subí el último video a este canal y en este tiempo muchas personas se han acercado a mí en las redes sociales para mandarme un mensaje, contarme su historia, pedirme algún consejo. De verdad, eso a mí me llena de satisfacción de poder estar en esta posición, de poder conectar con ustedes, poderles ayudar, porque veo cómo estos videos les están sirviendo tanto. Cada día me sorprende más ver cómo estos videos están llegando a las personas indicadas y ustedes me cuentan que les han bendecido mucho y les han ayudado para nuevamente conciliar su fe, su relación con Dios y su identidad, a amarse e inclusive a salir del closet. Eso me llena de verdad de alegría. En los videos anteriores hablamos acerca de las referencias más importantes del Antiguo Testamento, de Sodoma y Gomorra, y las referencias del libro de Levíticos. Analizamos cómo estas no son aplicables para nosotros el día de hoy. Si te gustaría ver esos videos, te dejo el link aquí y también abajo en la cajita de los comentarios. En este video analizaremos la primera referencia que ahora aparece en el Nuevo Testamento, la cual ha sido usada por la Iglesia por años para asegurar que la homosexualidad es antinatural. ¿Alguna vez te han dado ese argumento? Cuéntame en los comentarios. Esta se encuentra en Romanos capítulo 1, 26 y 27. Aquí Pablo enseña explícitamente que las relaciones entre personas del mismo sexo son inaceptables y pecaminosas. Y aun cuando él solo habla de conductas lascivas y no de relaciones amorosas, él define a estas uniones como en contra de la naturaleza o antinaturales. Para todos los que han invertido algo de tiempo estudiando este debate teológico, saben que este pasaje, a diferencia de los anteriores, no puede ser descartado por formar parte del Antiguo Testamento, puesto que este está en el Nuevo Testamento, la Nueva Ley, y aparece en el primer capítulo de la carta de Pablo a los Romanos. Esta referencia es quizás la más importante que está en la Biblia para referirse a los homosexuales, ya que proporciona mucho material para el análisis y aparte conforma la parte central de la discusión de las relaciones del mismo sexo en toda la Biblia. Pero también vamos a analizar, viendo la evidencia, que este texto ha sido malinterpretado por nosotros. Este pasaje asegura que los homosexuales están fuera del diseño original y natural de Dios, el cual, según la Biblia, es exclusivamente heterosexual. Así que, aun si las relaciones del mismo sexo son de amor y de compromiso mutuo, estas también son pecaminosas según este pasaje. Además, es en este pasaje de la Biblia donde por primera vez se hace referencia a las relaciones homosexuales entre mujeres y no solamente entre hombres, como los anteriores. Vayamos a nuestro pasaje de interés. Este se encuentra en Romanos capítulo 1, versículos 26 y 27. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra de naturaleza. De igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Pues ahí lo tienen. Al parecer, ahora sí, ya con este versículo podemos cerrar el caso. Aun cuando los versículos de Levítico no aplican para los cristianos el día de hoy, aquí tenemos a Pablo mismo, ahora en el Nuevo Testamento, enseñando explícitamente la inaceptabilidad y pecaminosidad de estas relaciones del mismo sexo. Y aún como mencioné que él solo habla de conductas libidinosas y no de relaciones amorosas, él etiqueta a las relaciones del mismo sexo como contra la naturaleza, las cuales están fuera del diseño natural de Dios. Por eso es importante que nos preguntemos, ¿qué tan sólida es esta interpretación? ¿Acaso es la intención de Pablo al escribir esta carta que la gente gay se quede sola y sean célibes, ya que su orientación sexual está rota y están fuera del diseño natural de Dios? La manera en la que entendemos este pasaje recae en gran parte en la manera en la que entendemos los términos natural y contra naturaleza.
Por eso es importante que analicemos cuidadosamente estos dos términos. Con el fin de entenderlos mejor, vamos a leer este pasaje en una versión completamente literal, usando el lenguaje original en el cual fue escrito, el griego. El versículo 26 dice: por esto entregó a ellos Dios a pasiones vergonzosas, porque aún mujeres de ellos cambiaron el natural uso por el más allá de lo natural. 27. Igual también hombres dejaron el natural uso de las mujeres, siendo encendidos en los deseos de ellos unos y otros, hombres con hombres, a vergonzosas obras, y la recompensa inevitable del error de ellos en ellos mismos están recibiendo. Pongamos especial atención a las palabras que están subrayadas en rojo, que tienen que ver con lo natural. Tanto cambiaron el uso natural, aquí se lee físique, como más allá de lo natural, para físico. El problema con este pasaje no es realmente la traducción, sino nuestro entendimiento de estos términos en nuestro contexto actual, ya que al hablar de lo natural, nuestra idea tiene un filtro de más de 2000 años desde que Pablo lo escribió al día de hoy. Normalmente la gente que habla de este pasaje lo hace como si Pablo estuviera hablando de una ley natural universal. Sin embargo, esta idea de ley natural que tenemos hoy en día empezó a ser popularizada como 1000 años después de la vida del apóstol Pablo. Muchos de nosotros, cuando pensamos en lo natural, pensamos en lo biológico o lo genético. Y entonces el gran argumento de la gente que está en contra de los homosexuales surge porque van a Génesis capítulo 1 y 2 y argumentan que lo natural es lo que Dios ha creado. Es decir, Dios creó a Adán y Eva, Dios creó a hombre y mujer. Sin embargo, Génesis capítulo 1 al 3 tiene un propósito completamente diferente a este, el cual es demostrar que Dios es el creador de todo. El texto no hace ninguna mención de relaciones homosexuales, y querer decir que Génesis habla en contra de los homosexuales y establece el diseño natural de Dios para la sexualidad es hacer un argumento de omisión, lo cual claramente nos puede llevar a interpretaciones absurdas, como el pensar que tendríamos que vestir con hojas de árboles, porque esto fue lo que Dios instituyó en su diseño natural original, y no habla de ropa como la que usamos hoy en día, lo cual es completamente absurdo. Pero esta es la misma lógica que tiene decir que como en Génesis no se habla de gente homosexual, entonces no deberían existir. Otro peligro de pensar en lo natural como algo abstracto y universal es que este mismo pensamiento lo utilizó la iglesia cristiana por mucho tiempo para apoyar su pensamiento ante el racismo y la esclavitud. ¿Cuál era este pensamiento? Si existen esclavos es porque Dios, en el orden natural de las cosas, estableció que gente tiene el poder de mandar y gente que tiene la habilidad de obedecer. De la misma manera el racismo. Dios creó gente que tiene la mente superior y gente que son más apegados a los animales. Puede sonar muy fuerte para nosotros, pero tenemos que darnos cuenta que este mismo argumento que estamos usando para hablar en contra de los homosexuales es justamente el mismo que se utilizó para apoyar la esclavitud. Entonces, ¿a qué se refiere Pablo cuando habla de lo natural? Quizá lo mejor sea compararlo con el uso que el mismo Pablo hace de ese término en otras partes de la misma carta. En primer lugar, analicemos Romanos 11:24. Porque si tú fuiste cortado de lo que por naturaleza es un olivo silvestre, y contra lo que es natural fuiste injertado en un olivo cultivado, cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertadas en su propio olivo. Aquí vemos el uso de la misma palabra natural, phisi. Notemos que se usa exactamente la misma fórmula que en Romanos 1, y también que es Dios el que está actuando en contra de la naturaleza. Por lo tanto, podemos pensar que la naturaleza no es un concepto exclusivamente moral. De hecho, si Dios está haciendo algo en contra de la naturaleza, lo único que podemos pensar es que Pablo usa ese término de lo natural de acuerdo a su contexto cultural, como lo esperado o lo habitual. Según Pablo, algo en contra de la naturaleza no es algo inmoral, como lo entendemos nosotros, sino es algo inesperado o inhabitual,
lo cual es muy diferente. También podríamos ir un paso más allá y analizar cómo el mismo Pablo usa estos términos en sus otras cartas y cómo los términos de natural y antinatural eran ampliamente aplicados a conductas sexuales en esos días. Una de las referencias más importantes de Pablo usando el término natural fuera del libro de Romanos viene en 1 Corintios 11, versículo 13 al 15, donde escribe: «Juzguen ustedes mismos. ¿Está bien que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? ¿Acaso la naturaleza misma no les enseña que al hombre le es deshonroso dejarse crecer el cabello? Por el contrario, la mujer es motivo de honra dejarse crecer el cabello». Este es un pasaje también muy similar a nuestra cita de Romanos 1. No solamente porque aquí Pablo hable sobre el término natural, sino que también habla del término deshonra, el cual es el mismo término que se traduce como vergonzoso en Romanos capítulo 1. Pero la manera en la que interpretamos estos términos en 1 Corintios 11 es muy diferente a la manera en la cual interpretamos estos mismos términos en Romanos 1. Para Pablo, la palabra natural no significa lo que es de acuerdo a las leyes universales. Por el contrario, la palabra natural hace referencia a lo que es característico, consistente, ordinario, estándar, esperado, habitual y regular. Cuando alguien actuaba como se esperaba y mostraba cierta consistencia, estaba actuando naturalmente. Cuando hacía algo inusual o más allá de lo ordinario, algo fuera del carácter, estaban actuando antinaturalmente. Este era realmente el sentido de la palabra natural en el cual Pablo estaba hablando. En estas culturas patriarcales en las cuales las mujeres eran vistas como inferiores a los hombres, la distinción principal que hacían cuando discutían conductas sexuales no era realmente la orientación sexual en sí, sino más bien los roles activos y pasivos. En ambos de estos casos, Pablo está usando términos que habían ganado una amplia aceptación para describir cosas usuales en la sociedad a las cuales se dirigía. Él usa el término natural en Romanos 1 de la misma manera que lo usa en 1 Corintios 11. Así que, si vamos a ser consistentes y históricamente acertados en nuestra interpretación bíblica, entonces debemos reconocer en Romanos 1 lo mismo que reconocemos en 1 Corintios 11. El término natural aquí se refiere a una costumbre social, lo que es usual, algo que comúnmente se espera de alguien, y también es un término específicamente cultural y no algo biológico. Entonces, ¿qué es lo esperado en el correcto contexto de Pablo en este pasaje? Hablemos principalmente de las mujeres. Dice mujeres de ellos. Es decir, Pablo está escribiendo en un contexto donde la mujer le pertenece al varón. Mujeres casadas con hombres. Entonces podemos ver que realmente en este pasaje no está hablando realmente del lesbianismo, sino más bien está hablando de mujeres que están yendo en contra de lo habitual para una mujer casada con un varón. Podría referirse solo a relaciones sexuales, pero ya que el texto no está diciendo nada más, puede también referirse a mujeres que están tomando posiciones activas tanto en relaciones sexuales como en la sociedad. Pablo no está diciendo que esto está mal, sino que está usando esta metáfora para demostrar que estas personas en su contexto natural están yendo en contra de su naturaleza. También Pablo habla de los hombres, los cuales teniendo mujeres van y cometen actos vergonzosos con otros hombres. Tomemos en cuenta que estamos hablando de los romanos, una cultura diferente a la nuestra, donde lo peor no es cometer actos inmorales, sino actos vergonzosos. Y en esta cultura romana dominante de esta época, algo sumamente vergonzoso era no ser dominante con las mujeres. Es importante recalcar que el texto está hablando de hombres y mujeres casados, es decir, hombres y mujeres heterosexuales que están cometiendo actos homosexuales. Así que si algo condena el texto, son las relaciones homogenitales cometidas por personas heterosexuales. El texto habla de relaciones que solo buscan el placer, y los comentaristas coinciden que estas relaciones no tienen nada que ver con el amor. Es más, comparan el placer en lugar del amor. Y cuando alguien tiene una relación solamente por placer, lo que va a conseguir a través de esto son relaciones que objetivizan a la persona y la convierten en un mero objeto para ser utilizado.
A estas relaciones sí se está refiriendo en el pasaje. El texto está tratando de probar que los paganos han elegido la mentira en lugar de la verdad. En este caso, la mentira era tener relaciones homosexuales, siendo ellos mismos heterosexuales. El texto no habla de la orientación homosexual en sí, puesto que estas personas a las que se refiere son personas heterosexuales. La intención de esta referencia de Pablo en este pasaje sobre las relaciones del mismo sexo no es hablar en contra de los homosexuales, sino ilustrar un pecado más grande, la idolatría, ya que si nos vamos unos cuantos versículos antes, Pablo hace un extenso argumento acerca de esto, y este argumento tiene una lógica muy precisa. La razón por la cual las acciones de los idólatras son pecaminosas es porque conocieron a Dios, pero eligieron rechazarlo. Para que esta analogía tuviera algún sentido dentro de este argumento, la gente que él describe tenían que empezar con relaciones heterosexuales y luego abandonarlas. Esta es exactamente la manera en cómo el texto lo describe. Pero esto no es el caso de la gente homosexual. Las personas homosexuales tienen una orientación natural y permanente hacia personas de su mismo sexo, y no es algo que ellos mismos eligen, ni es algo que tampoco puede cambiar. Ellos no están abandonando o rechazando la heterosexualidad, porque en realidad esa opción nunca la tuvieron. Si se aplicara a personas homosexuales, el argumento de Pablo funcionaría realmente de manera inversa, ya que el punto de este pasaje es reprender a aquellos que abandonan su verdadera naturaleza, ya sea religiosa o sexual. Entonces, los que son naturalmente heterosexuales no pueden estar con personas de su mismo sexo. Y de la misma manera, los que son naturalmente homosexuales no deberían estar con personas del sexo opuesto, puesto que entonces sí, para ellos, esto sería cambiar lo natural por lo antinatural. Pero quizá algunos podrían decir que esto es solo una interpretación bíblica bastante conveniente que no tiene ningún sustento real en el contexto histórico del mundo de Pablo y por eso permite esta interpretación. Pero en realidad no es que sea a lo que Pablo se refería originalmente. Además, el concepto de orientación sexual es algo bastante nuevo que apenas hemos desarrollado en el último siglo. Y no ha sido sino hasta las últimas décadas que ha venido a ser más ampliamente entendido y aceptado por nosotros. Entonces, ¿cómo podemos usar estas etiquetas modernas para interpretar un texto tan antiguo como la Biblia? En el mundo antiguo, la homosexualidad no era considerada realmente una orientación sexual más, o algo que una minoría heredaran, sino era considerado como un exceso de lujuria o pasión, a la cual cualquier persona podría ser propenso si se dejaban llevar. Para ilustrar esto, podemos analizar una cita del conocido filósofo e historiador y escritor griego del primer siglo llamado Dio Crisóstomo, el cual escribe lo siguiente: el hombre cuyo apetito es insaciable en tales cosas, cuando descubra que no hay escasez ni resistencia en este campo, tendrá desprecio por la fácil conquista y desprecio por el amor de una mujer, como algo dado demasiado fácil, demasiado absolutamente femenino, y volverá su asalto contra los barrios masculinos, creyendo que en ellos encontrará una especie de placer difícil de obtener. El abandono de las relaciones heterosexuales por relaciones del mismo sexo era comúnmente comparado a la gula. En este contexto, las relaciones sexuales eran percibidas como un espectro, donde las relaciones heterosexuales eran percibidas con un nivel moderado de deseo, mientras que las relaciones homosexuales como un nivel en exceso de deseo y lujuria. La orientación sexual no tenía nada que ver en esta percepción cultural. Y esto es exactamente por lo cual Pablo los reprende en Romanos 1. Su propósito era mostrar que los idólatras fueron entregados a pasiones desenfrenadas y mostrar una escena de caos sexual, lo cual es totalmente consistente en cómo las relaciones del mismo sexo eran comúnmente percibidas en ese tiempo. Pero la única razón por la cual Pablo hace la referencia a relaciones del mismo sexo es para ilustrar un caos sexual general, en el cual la gente a la cual describe empezaron con relaciones heterosexuales y en un explote de lujuria abandonaron esto y lo cambiaron por otra cosa.
Por supuesto que tiene mucha importancia que Pablo hable solamente de conductas lujuriosas y casuales, y no que hable acerca de personas enamorándose o haciendo un compromiso de vida el uno con el otro, con el propósito de formar una familia. Ni siquiera nos podríamos imaginar que por haber leído un pasaje en la Biblia acerca de estas mismas conductas de lujuria y de promiscuidad heterosexual, decidamos entonces condenar todas las relaciones maritales del cristianismo heterosexuales también. Hay una enorme diferencia entre lujuria y amor. En lo que a sexualidad se refiere, entre relaciones casuales y relaciones de fidelidad y de compromiso, promiscuidad y monogamia. Esta diferencia siempre ha sido parte central de las enseñanzas y éticas cristianas para heterosexuales. Entonces, ¿por qué debería ser diferente para personas gays? ¿Cómo es que podemos tomar un pasaje que habla de lujuria desenfrenada y promiscuidad con el mismo sexo y con este condenar a todas las relaciones amorosas de personas gays? Este es un estándar muy diferente al cual se someten a las personas hetero. En resumen, en el pasaje lo natural no se refiere a lo correcto, sino a lo habitual. Y lo que sí está condenando es la vida de lujuria desenfrenada de personas hetero que se relacionan homosexualmente con el único propósito de conseguir placer. Paradójicamente, exigirle a una persona con orientación homosexual que viva una vida pretendiendo que es heterosexual es pedirle que viva en la misma mentira en la cual vivían estas personas. El texto en ninguna manera se está refiriendo a las relaciones homosexuales con orientación homosexual como las conocemos hoy en día. Es decir, las relaciones consensuales entre dos personas, hombres o mujeres, que se aman, se respetan y se son fieles la una a la otra. Así que si este pasaje no habla de la homosexualidad en sí, sino que realmente está condenando prácticas abusivas y lascivas, tenemos que cuestionarnos: ¿por qué condenamos a los homosexuales? Esta es una triste ironía que rodea todo este asunto y nos ofrece una lección. La lectura tradicional e ingenua de las Escrituras ha hecho que muchos sinceros seguidores de Jesús se desvíen. Estas personas se oponen a la gente gay y las lesbianas en el nombre del apóstol Pablo, reafirmados por los prejuicios sociales, celosos de su propia rectitud sexual. Muchos cristianos han malinterpretado la carta de Pablo a los romanos y han rechazado a los miembros de la comunidad LGBT por esta misma razón. Al fin y al cabo, asegurar la unidad de los creyentes era uno de los principales motivos por los que Pablo escribió esta carta. Él insistió en que la fe y el amor eran las cosas realmente importantes para Cristo. Pero al malinterpretar el argumento de Pablo, la gente se apoya inconscientemente en los gustos y las costumbres en vez de apoyarse en la palabra de Dios. Discuten sobre lo que es limpio o sucio, puro o impuro, y enfrentan a los heterosexuales contra los homosexuales. Por lo tanto, dividen y confrontan a la iglesia en un tema que no tiene importancia para Cristo. Una vez más, en el nombre de Dios, fomentan el odio, alimentan la opresión y la discriminación y perturban el grueso de la sociedad. Estas personas, sin saberlo, cometen una grave injusticia, precisamente la misma ofensa que la carta de Pablo quería contrarrestar. Esta es una situación muy triste y realmente no es digna de los que se hacen llamar seguidores de Jesús. Si tú, al igual que yo, eres una persona que creció en una iglesia o en algún punto de tu vida intentaste acercarte a Dios a través de una, pero te viste forzado a escapar de la iglesia o a ponerte una máscara por el qué dirán o porque te sentías enemigo de Dios, rechazado por Dios, aborrecido por Dios, yo quiero decirte que Él no está enojado contigo y ciertamente Él no te odia por ser homosexual. Si tú quieres acercarte a Él, no hay ninguna barrera para que tú puedas hacerlo con libertad. Sus brazos están abiertos a ti, como lo están para cualquier otra persona que le busca con sinceridad. Dios no te pide que dejes de ser una persona homosexual o bisexual o transgénero, no importa quién tú seas. No hay ninguna barrera para que tú puedas acercarte con libertad a Dios si tú quieres hacerlo. Solo resta que tú con sinceridad le busques y te acerques a Él. Su palabra dice que sus oídos están atentos a tus oraciones.
Espero que les haya gustado mucho este video. Si te gustó, dale like, comenta, suscríbete, activa las notificaciones. Todo eso me ayuda mucho a este canal para que siga creciendo y estos videos lleguen a más personas. También puedes contactarme por todas las redes sociales. Tengo Instagram, TikTok, Facebook. Puedes contactarme si quieres contarme tu historia, si tienes alguna duda. Ahí me va a dar mucho gusto conectar con ustedes. También puedes descargar el guión de todo este video. Si lo quieres tener por escrito, lo voy a dejar abajo en la cajita de los comentarios, las citas bíblicas, todo, ahí lo puedes descargar. Mi nombre es Carlo Insunza, muchas gracias por ver este video y nos vemos en el próximo.